experiencia académica, entre ellos reflexiones contables, contabilidad integral, entre otros. Buenas noches. Bueno, parece que me han condenado a las prácticas silentes, porque a esta hora pues ya el asunto se pone como un poco complicado. El restaurante del hotel lo cierran a las 9, entonces vamos a hacer una charla supremamente corta, que desde luego va a estar en un escenario totalmente diferente a los asuntos de la contabilidad. Yo recuerdo que hace unas 3 semanas hacía una intervención en el Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad Libre, que se llamó Colombia de la incertidumbre a la esperanza. Y yo iniciaba diciéndole a los participantes que podían tener la seguridad de que ese día no iba a hablar de teoría contable, no iba a hablar de epistemología, no iba a hablar de discursos morales, que iba a hablar de política. Hoy estoy más confundido, porque no sé de qué voy a hablar. Yo no sé de qué se tratará este asunto. Pongámosle un poquito de contexto al problema que voy a tratar de desarrollar. Tengo el objetivo de argumentar que el proceso de adopción de estándares internacionales, tanto estándares internacionales de información financiera como de estándares internacionales de aseguramiento, acuérdense que eso no es contabilidad, acabaron el concepto de fe pública, destruyeron el concepto de fe pública. Es decir, con el decreto 302 de febrero de este año le dieron cristiana sepultura, o quién sabe si cristiana, a la fe pública. El asunto yo voy a atreverme a terminarlo en unos 15 minutos. Voy a plantear en 15 minutos por qué pienso que la regulación eliminó la fe pública. Así es. Y desde luego eso me manda a mí a hablar por allá en unos escenarios que son distintos del problema de la contabilidad, que quizás se puedan encontrar en discursos sociológicos o políticos. Yo no sé qué será eso, pero lo importante es que hagamos una aprehensión de este tipo de análisis. El centro del asunto no aparece relacionado a él. El centro del asunto es información, y podríamos ponerle apellido: información contable. Entonces yo voy a empezar por establecer ahí una especie de definición de emergencia por aquello del tiempo, manifestando que la información es un dispositivo de control y es un dispositivo de relación. Y voy a dejar el concepto de información
en este momento solamente centrado en esos dos elementos, o si se quiere, en esas dos funciones. La información es un dispositivo de control y es un dispositivo de relación, y el análisis de ese concepto de información lo voy a tomar desde las tradiciones de los contrarios que hacen relación a los problemas de lo público y de lo privado. Cada uno de esos escenarios de lo público y lo privado lo voy a clasificar en términos de bienes y en términos de intereses. Bienes públicos e intereses o interés público. El primer elemento que yo voy a plantear es que se presenta un fenómeno de objetivación tanto de esos bienes como de esos intereses, que generan unas determinaciones en términos de control, en términos de relación dentro de la sociedad. La información puede ser considerada como un bien privado. De hecho, en gran medida tiene una funcionalidad como bien privado, y su principal función es establecer derechos de propiedad, y término con el cual yo quiero ser un poco laxo, ¿sí? Y yo no quiero que se entienda aquí por propiedad el concepto del Código Civil de que propiedad es dominio, sino que voy a extender ese concepto de propiedad a un criterio que nos han planteado los estándares internacionales, a la capacidad de apropiarse de los beneficios. Es decir, propiedad es tanto el dominio sobre el bien como la capacidad de apropiarse de los beneficios. Desde esa perspectiva, los bienes en el ámbito privado se caracterizan por dos intereses fundamentales. La exclusión, eso es de alguien privado. Podría decir yo de una persona, pero en un sentido amplio de persona, no en un sentido limitado a lo que llamaron las personas físicas o las personas naturales, sino que también incorpora esos otros conceptos jurídicos que en las religiones llamaron las personas morales y en el derecho las personas jurídicas. La característica de la exclusión es que lo que es mío no es factible de ser utilizado por otros. No hay acceso de otros a lo que es un bien privado. Y el segundo interés de los bienes de esa práctica de la objetivación es la explotación del bien en la perspectiva de conseguir su reproducción, de conseguir la generación, por ejemplo, de ganancia. Y sobre ese concepto de ganancia, pues voy a dejar ahí una idea, no tenemos mucho tiempo para hablar. En el sentido de que yo considero el asunto en términos del concepto marxista de ganancia, ¿no? Marx en sus tomos 1 y 2 sobre producción y sobre circulación dijo: ganancia es plusvalía, ganancia es el origen de la ganancia es el trabajo no remunerado.
Pero Marx también escribió el tomo 3 del Capital. Y en el tomo 3 del Capital, Marx dijo, y ganancia es renta. Porque es que nosotros nos hemos equivocado pensando que renta es sinónimo de ganancia. La renta es un incremento de valor que surge de la tenencia, no surge de la actividad. Esos son los dos elementos que generarían esos incrementos de valor por medio de los procesos de explotación. Como bien privado, la información se caracteriza por el secreto. La información es confidencial. La información está protegida desde la perspectiva jurídica por lo que se ha llamado el derecho de la intimidad, y tal vez en el caso de organizaciones por el derecho de privacidad, que no son tampoco elementos sinónimos. La privacidad se relaciona a los asuntos íntimos de los individuos, en tanto que la privacidad hace relación a intereses conjuntos de grupos cerrados. Dentro de esos grupos cerrados, la información se maneja como secreta. También voy a hacer un apunte desde el punto de vista jurídico en ese sentido. El ordenamiento legal establece que la contabilidad es un bien privado protegido por el derecho a la intimidad y por el derecho a la privacidad. La contabilidad, que es una cosa, todo ese manejo de información, la construcción de la información, la documentación de la información. No estoy hablando de los informes, que van a tener una particularidad diferente que también es necesario que luego aclaremos. Ese secreto no se mantiene a ultranza. A veces ese secreto se transforma en confidencialidad, en el sentido de que se oculta todo aquello que no deba ser informado, porque existen excepciones al mantenimiento de ese secreto. La revelación de la información en términos de bienes privados es una revelación controlada, la que se quiera dar y a quien se quiera dar, siempre dentro de ese concepto de privacidad, porque es relacional. La revelación es relacional y tiene como perspectiva la generación de confianza interpersonal, una confianza que es básica para el desarrollo de negocios, que es básica para el desarrollo de transacciones sociales, pero que no va más allá en términos de la información como bien privado. Cumple una importante función de control que está orientado, se controla la protección de la propiedad, al cuidado de la propiedad, siempre en un medio de relaciones interpersonales. La responsabilidad de la información es personal y el interés de la información es interpersonal, porque es un mecanismo de relación para generar posibilidades de intercambios. Y en el marco jurídico, la información está regulada a través de normas de derecho positivo, de normas expresas, normas escritas, normas establecidas. Y ese derecho positivo
está orientado a la protección de derechos individuales, no a la clasificación de derechos que nos ha dado la Constitución política. Pero la información también puede ser un bien público. Es decir, por eso yo estoy diciendo, no es que un bien es público o privado, sino que depende de la funcionalidad del bien en procesos de relaciones dentro de la sociedad. La información es un bien público cuando cumple una serie de requerimientos: no rivalidad, no exclusividad. ¿A qué se refiere eso? Que la información puede estar dispuesta para el conocimiento del que lo quiera hacer, y que el hecho de que uno la use no agota la posibilidad de que otros la usen. No hay exclusión. En ese campo es donde nosotros tenemos, por ejemplo, la funcionalidad de los informes contables, que normalmente llamamos estados financieros, y especialmente estados financieros de propósito general. ¿Por qué se permite que la información se caracterice como un bien público? Bueno, se permite que esa información se caracterice como bien público para permitir la construcción de beneficios sociales, de beneficios de la comunidad, el beneficio del conocimiento, de saber qué hacen las empresas, cómo lo hacen las empresas, de que esas empresas eventualmente puedan ser objeto de control social dentro de una lógica que se separa un poco de la idea del panóptico de Bentham, pero no se separe de la idea del panóptico. El panóptico de Bentham es un panóptico disciplinario, tiene una función disciplinaria orientada a controlar el tiempo, el espacio y la mente de los individuos. Pero esa idea del panóptico se ha venido teniendo unos grandes desarrollos en la sociedad digital, en la sociedad informatizada, y el panóptico digital permite ampliando todas las fronteras del control, en el sentido de que no solamente constituye como un sistema de vigilancia, de ver sin ser visto, para controlar las actividades humanas, sino también se constituye como un instrumento de ver sin ser visto de las organizaciones sociales a través, por ejemplo, de organismos de supervisión pública y de organizaciones ciudadanas y de los ciudadanos independientes que lo quieren hacer. La segunda característica que tiene la información como bien público es la fidedigna. La información como bien público debe caracterizarse por ser fidedigna. Esa es una palabra que aparece varias veces en nuestra legislación mercantil, que a nuestros organismos gubernamentales les dio por decir que es sinónimo de razonabilidad, elemento que es absolutamente, o asimilación, analogía, que es absolutamente falsa. La fidedigna es un criterio de verdad, criterio positivo de verdad,
una verdad por correspondencia, en el sentido de que la información representa actividades y situaciones realizadas por las organizaciones que tienen la posibilidad de ser verificables a través de procesos de inspección, a través de procesos de control. Es decir, la fidedignidad intenta mostrar la información en su estado más natural. Y en ese sentido, uno podría pensar que la fidedignidad está más cerca de la transparencia que de la razonabilidad. Desde luego, ese concepto de transparencia también es un concepto tremendamente complejo. Jung es un filósofo de origen coreano, pero que se formó primero en literatura y después en filosofía en Alemania, y hoy compite prestigio con filósofos científicos sociales de la estatura de Habermas, por ejemplo. Publica un hermosísimo libro que se llama La Sociedad de la Transparencia. Y en ese libro, La Sociedad de la Transparencia, él nos dice: miren, la transparencia es un proceso de desnudarse, de quitar de los objetos todo recubrimiento, de quedar en un estado natural y puro que permita la identificación de sus características y valores, pero esa transparencia no se puede confundir con un proceso de pornografía, en el sentido de generar un desnudo, llamémoslo así, maquillado, que en lugar de contemplar, de generar sentimientos de comprensión, de admiración, genere pasiones por la realización de deseos, como los deseos de acumulación en términos de la información. Ese es un elemento supremamente importante y uno tiene que reconocerlo así desde perspectivas por lo menos actuales. En términos de la información contable, solamente es alcanzable por las representaciones a costo histórico, porque el costo histórico es un costo desnudo y verificable, en tanto que otras formas de presentación de información incorporan enmascaramientos, incorporan maquillajes, como por ejemplo cuando esas mediciones se acompañan de valoraciones. La valoración es un proceso de opacidad de la información, no es un proceso de transparencia, es un proceso de opacidad de la información. La característica entonces de la fidedignidad es que realiza un interés de certeza para la sociedad. La sociedad que conoce esa información tiene la capacidad
de estar seguro de las afirmaciones contenidas en estos reportes de información. La certeza implica ausencia de duda, inclusive ausencia de probabilidad. La certeza es una relación de correspondencia de naturaleza positiva, y como tiene la realización de ese interés de la certeza, esa información así caracterizada tiene reconocimiento jurídico en nuestro país, no es en todos los países del mundo. En el nuestro se reconoce o se le adjudica la posibilidad de ser objeto de fe pública. ¿Y qué es eso de fe pública? La fe pública es una presunción legal. La fe pública tiene la naturaleza de las presunciones en términos jurídicos, que básicamente nos indican que, dados determinados presupuestos, se considera que los resultados son incontrovertibles legalmente. Esa es la naturaleza de la presunción. Nosotros conocemos ejemplos de eso, la presunción en términos legales. Por ejemplo, en términos tributarios, a nosotros la legislación nos dice: todo el que tenga propiedad tiene renta. Renta en sentido tributario. Ah, ¿que tiene pérdida? No, tiene renta. Es presuntiva, no tiene renta. Y eso se reconoce así jurídicamente. El caso de la fe pública lo que dice es: si la información se caracteriza por la certeza, porque ha cumplido con una serie de características en el sentido de tener la posibilidad de ser verificable a través de análisis documental, que tiene la característica de ser contrastable con la realidad para establecer verdad como correspondencia, entonces esa información es verdadera y ajustada a la ley, y entonces constituye prueba judicial. Es lo que ha hecho que nuestra contabilidad tradicional se reconozca como una contabilidad forense, es decir, una contabilidad orientada a la construcción de pruebas judiciales. Desde luego, la información fidedigna genera confianza como la capacidad de creer en el otro, la capacidad de aceptar los argumentos del otro para incorporarse en negociaciones comunes, en relaciones comunes. Pero la confianza, que en este caso es pública, en el caso de la contabilidad como bien público, no alcanza la categoría de fe pública a no ser que exista esa decisión del Estado. El dador de fe pública es el Estado. El Estado constituyó la fe pública como un sustituto de la confianza. Digámoslo así, la confianza es un capital social indispensable para el desarrollo de las actividades sociales. Pero
El asunto de Occidente, de las sociedades occidentales, es que nosotros no somos confiados. Nosotros somos desconfiados. Nuestra naturaleza cultural es la desconfianza. Hay algunos estudios antropológicos que determinan que esa característica cultural de las sociedades occidentales de ser desconfiadas se origina en las religiones. Todos los occidentales o las religiones occidentales son religiones hebraicas. El Islam viene de las religiones hebraicas. El judaísmo viene de las religiones hebraicas y el cristianismo en sus 32.000 sectas viene de las religiones hebraicas. Y esas religiones hebraicas nos han marcado, por ejemplo, con el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? Que todos somos descendientes del mal, porque al bien lo mató Caín a quijada de burro. Todos somos descendientes del mal. Imagínense ustedes uno cómo va a creer un tipo que es descendiente del que mató al hermano por envidia. Hay una actitud de desconfianza que fue fortalecida por otros eventos referidos en los textos sagrados, como es el problema, por ejemplo, de Esaú y Jacob. A Jacob los textos tratan de mostrarlo como el bueno porque es pastor. Todos los pastores son buenos en la Biblia y los cazadores son malos. En cambio, Esaú era cazador. Pero bien en el fondo, Jacob era un estafador, porque le quitó los derechos de primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Lo estafó. Y como para protocolizar el evento se necesitaba la bendición del padre. No era Abraham, era Isaac. No se vayan a equivocar. Como se necesitaba la bendición del padre y el padre estaba ciego, entonces se alió con la mamá y engañaron al padre haciéndole creer que él era Esaú. Mayores niveles de desconfianza que se originan en esos rasgos culturales que caracterizan nuestros orígenes. Y el cuento sigue. ¿Sí? Por ejemplo, David. David era un tipo así pequeñito. Y los tipos pequeñitos son peligrosos. ¿No han visto cómo era Lenin? ¿Cómo era Hitler? ¿Cómo era Napoleón? Bolívar, Uribe, chiquitos y peligrosos. Pero David se hace más grande de los reyes de Israel porque mató a Goliat, y Goliat era un gigante. Claro, casi nunca nos cuentan que Goliat era un gigante, pero era ciego. Por eso David lo cogió a pedradas desde lejos, no él le arrimó. Y una vez hecho rey, se enamoró de Betsabé, que era la esposa de su mejor amigo. Vivía con un gran tormento, un sentido de culpa por ponerle los cachos al general de sus ejércitos, y entonces lo mandó a una aventura militar donde sabía que lo iban a matar. Y se quitó el cargo de conciencia. Siempre se arrepintió, ¿no? Ese es el origen del Salmo 50, el Salmo del arrepentimiento. Somos una sociedad desconfiada. Por eso
existimos los contadores, porque la función social del contador es construir confianza. Y nosotros construimos confianza básicamente por dos mecanismos: la simplificación de la complejidad, porque la producción de los informes es una simplificación de una gran cantidad de relaciones sociales, de una gran cantidad de relaciones contractuales, de procesos operativos, y nosotros los volvemos sencillitos y entendibles. Y cuando la información se vuelve clara, gana posibilidad de ser aceptada, de ser creída. Y en ese sentido nosotros somos constructores de confianza, y también somos constructores de confianza por el incremento de la credibilidad. Incremento de la credibilidad que se alcanza cuando el contador público ratifica con su firma los contenidos de los informes, porque esos informes quedan revestidos de esa presunción de veracidad y de legalidad. Pero observen ustedes muy bien, esa fe pública está fundamentada en la certeza de la información. Pero cuando la información empieza a ser objeto de opacidades, de enmascaramientos, como diría Baudrillard o Mackintosh, siguiendo sus ideas en el campo específico de la contabilidad, esos objetos representados dejan de ser correspondientes con la realidad y se van convirtiendo en una cosa distinta, que inclusive puede llegar a ser una cosa totalmente diferente, cuya verdad se determina es por autorreferenciación. Lo que dicen los estados financieros es verdad porque se construyeron de acuerdo con las normas, pero se desprecia la existencia de los hechos y de los bienes sociales como referente de calificación de ese concepto de veracidad. Es decir, cuando a nosotros nos dijeron se adoptan estándares internacionales de información financiera y nosotros somos capaces de entender que los estados financieros construidos con base en estándares internacionales de información financiera no representan la realidad, no representan hechos, sino que por efecto del valor razonable representan fundamentalmente pronósticos, la información ha perdido la certeza. Y si la información pierde la certeza, no tiene lugar la fe pública. Y el procedimiento se apuntala con la adopción de estándares internacionales de aseguramiento y auditoría, en donde nosotros tenemos bien claro que los auditores nunca pueden decir que lo que dicen los estados financieros es verdad. Ellos lo único que pueden decir es que lo que dicen los estados financieros es la consecuencia de la aplicación de normas, y por eso ellos no emiten dictámenes de certeza, sino que emiten dictámenes de razonabilidad o de seguridad razonable. La razonabilidad, desde luego, busca el logro de unos objetivos, es un elemento
evento vinculado al desarrollo del conocimiento, pero la razonabilidad no tiene como fundamento la certeza, la correspondencia con los hechos, sino que la razonabilidad tiene como esencia la conveniencia. La conveniencia. Entonces, ese hecho destruye la fe pública, acaba de destruir la fe pública. Y son elementos que nosotros no hemos analizado con profundidad en el desarrollo de todo este proceso de reformas que se han venido desarrollando en cuanto a la regulación profesional. Nos están arrancando la fe pública que dice que es lo máximo en el ejercicio de la profesión. No hemos dicho absolutamente nada porque no lo hemos entendido. Nos están quitando unos privilegios que van a generar múltiples afectaciones. Primero, van a afectar los procesos de administración de justicia, porque ya los informes contables no van a poder ser pruebas judiciales, porque carecen del valor de la certeza. Van a debilitar los procesos de fiscalización, por ejemplo, de fiscalización tributaria, porque no es que los impuestos se fundamentan en hechos, no en pronósticos, pero por sobre todo van a generar un proceso de invisibilización de las empresas en relación con las funciones de intervención del Estado, porque la función de intervención del Estado sobre todas las organizaciones privadas está orientada a mirar que sus hechos correspondan con unos presupuestos establecidos. Pero eso ya no va a poder ser posible. Es decir, de alguna manera el Estado, al aceptar los estándares internacionales, renunció a la función de intervención en las actividades empresariales. Porque ¿a quién van a poder controlar por sus sueños? Por los sueños no se controla a nadie. Yo en este momento podría decir que terminé. ¿Ya? Está construida la argumentación. Fácil, ¿cierto? No hay fe pública porque se acabó la información fidedigna y con ella la certeza. Y no hay fe pública porque se sustituyó el problema de los dictámenes de certeza por dictámenes de razonabilidad. Creo que todo está explicado, pero a mí me dio pena. Yo dije, bueno, esa información es suficiente a un debate con el superintendente de sociedades, pero me parece que esa información no es suficiente a un encuentro de pensamiento contable. En un encuentro de pensamiento contable parece que requerimos unos elementos adicionales, unas argumentaciones más profundas, más duras. Y entonces decidí mirar dos cositas más. Mirar algunos elementos de la información, que ya no sean el simple problema de certeza y razonabilidad, sino mirar la información en términos de una serie de características, el significado de la información, la relevancia, la validez, la vigencia, el valor. Yo le hago un
problema supremamente grande con esto, ¿no? Y es que si me explico esa matriz, podríamos ir a desayunar. Esa matriz es supremamente densa. Yo podría decir que el significado de la información básicamente se refiere, o lo podemos entender en relación con las funciones de la información. Y he identificado como funciones de la información ser un dispositivo relacional, un dispositivo de relaciones sociales, cumplir una función de reducción de incertidumbre, cumplir una función de fundamentación de toma de decisiones, ser un dispositivo de control y ser un instrumento de administración de justicia. Esas serían nuestras funciones de la información. No estoy seguro de que haya agotado las funciones, por eso ahí dejé unos renglones en blanco en esa matriz por si me acuerdo ahorita, ¿sí? Pero voy a trabajar al menos con esas. Entonces yo digo, mire, la información como dispositivo relacional obtiene un significado que está determinado por reglas, normas, disposiciones legales o convenciones profesionales. En relación con la reducción de incertidumbre, el significado está determinado por el conocimiento que genera de las situaciones. En la toma de decisiones, tiene un significado de definición de escenarios, de toma de las decisiones. En evaluación y control está determinado su significado por reglas, y en la administración de justicia su significado está determinado por reglas. La relevancia. La relevancia tiene que ver con el usuario de la información. Permite el conocimiento del otro, el reconocimiento del otro, el conocimiento de las condiciones del ambiente interno y entorno. En la toma de decisiones es pertinente en términos de oportunidad, el tiempo en que se conoce y el tiempo que informa, además. Y la pertinencia que esté a propósito de las decisiones a tomar. En evaluación y control, su relevancia está porque es un instrumento, es un dispositivo de monitoreo y de construcción de confianza. Y en la administración de justicia, porque ya lo dijimos, por sus características de verificabilidad y certeza. La validez es el criterio de verdad de la información. Como dispositivo relacional, pues la validez está determinada por la confiabilidad, y esa confiabilidad puede estar determinada por diversas formas de reconocimiento del concepto de verdad, porque se cree en el que la hizo o en el que la avaló, o porque corresponde con una determinada realidad, o corresponde con unos criterios previamente establecidos. Cuando la información corresponde con criterios previamente establecidos, no se sale del mundo de la objetividad. Eso sigue estando en el plano positivo de verdad. Es decir, esa diferenciación entre información, investigación positiva
o teorías positivas y normativas de contabilidad a veces termina siendo supremamente endeble, porque lo normativo obedece a criterios previamente establecidos que se convierten en regulación. La regulación es una institución social que está en el campo ontológico de la información. Está por su capacidad descriptiva de la realidad, por la racionalidad, que es distinta de la razonabilidad. Hay un libro fantástico de filósofo mexicano, Villoro, de la vida que nos espera, la vida que alcanzaremos, y en su último capítulo desarrolla un ensayo supremamente interesante de las relaciones de razonabilidad y racionalidad, en donde dice: la razonabilidad es un género, la racionalidad es una especie. Es decir, todo lo racional es razonable, pero lo que pasa es que lo racional obedece a reglas del conocimiento y fundamentalmente a reglas del conocimiento científico, al ejercicio de la razón y no a la simple conveniencia, como puede ser el caso de la razonabilidad. Puede tener unas características de razonabilidad o de objetividad, y en administración y justicia, ¿verdad?, como correspondencia y transparencia, sobre la cual ya hemos hecho algunas indicaciones. Pero voy a hacer una reflexión adicional sobre la transparencia fundamental en Jung. Dice: la transparencia, la sociedad de la transparencia es la sociedad de la muerte. Una sociedad de la transparencia no deja espacios a la curiosidad, no deja espacios a la creatividad. Si algún día existiera la sociedad de la transparencia y la transparencia de la información, los fundadores no seríamos necesarios, porque como nosotros somos creadores de confianza, debemos entender que la confianza se justifica por la existencia de niveles de ignorancia. ¿Sí? Si la gente sabe todo, ¿para qué va a buscar confianza? Ya sabe. Es la ausencia del conocimiento total, es la presencia de factores de ignorancia lo que incorpora la confianza como una necesidad relacional. En términos de la vigencia de la información tiene que ver con problemas de tiempo y espacio. Y tiene que ser un tiempo segmentado. No va a ser esas cosas que hacemos, por ejemplo, en estándares internacionales, donde revolvemos información del pasado, del presente y del futuro como si fueran una misma cosa. No, la información debe mostrar los tiempos y los espacios que son el objeto de representación. Y finalmente, el valor de la información está determinado por su utilidad. ¿Sí? La información vale en cuanto que es útil. Puede ser útil para construir confianza, para desarrollar conocimiento situacional, para promover eficiencia y productividad, para medir el alcance de objetivos o para soportar la fe pública. Entonces aquí ya tenemos como una idea que justifica, dicta un poquito más ese problema de la información dentro de la argumentación que se trata de construir. Pero hay otro problema que también debe ser objeto de claridad. ¿Por qué nosotros siempre vemos las cosas en blanco y negro? ¿Público o privado? Los bienes y los intereses son
solamente relativos a lo público y a lo privado. Y lo que yo encontré es que se me perdió el indicador este, no sé qué lo hice. Entonces vengamos por aquí. Es que existe un espacio distinto de lo público y lo privado, que es el espacio de lo común, y que va a jugar un papel fundamental en nuestro análisis. El espacio de lo común. Tony Negri y Hart han desarrollado algunas argumentaciones de teoría política, fundamentalmente en sus grandes bestsellers, Imperio y Muchedumbre. Han sido sus dos grandes, Imperio y Multitud han sido sus dos grandes éxitos editoriales, y que de alguna manera son sometidos a un proceso de análisis supremamente interesante por Negri en un libro que se titula La fábrica de porcelana. Allí Negri dice, miren, las relaciones sociales y las relaciones políticas, nosotros siempre la hemos visto en términos de opresor y oprimido. La hemos visto en términos de poderoso y subordinado. Y todos los subordinados constituyen la multitud, porque la multitud combate al poder. Pero la multitud ya no es como en el discurso marxista el proletariado, sino que la multitud es el conjunto de los oprimidos. Y el poder ya no es el Estado. El poder son las empresas. La soberanía, como última instancia del poder, se desplazó del Estado a las empresas. Y el Estado se convirtió simplemente en una institución al servicio de las empresas. Y él dice, de alguna manera, tanto imperio como multitud constituyen una concurrencia de singularidades. El poder no es homogéneo y la multitud tampoco, sino que son concurrencias de singularidades. Grupos sociales que actúan bajo esa categoría que el marxismo dijo la clase en sí. Aquí no se habla de clase, del grupo en sí, que es el que se reconoce como un grupo y que sobrevive ahí. Y nos dicen, pero siempre se está frente a la posibilidad de que esa singularidad se transforme en un grupo para sí. Es decir, un grupo con conciencia, un grupo con identificación de sus intereses, pero sobre todo un grupo actuante por lograr la realización de sus intereses. Ese es un elemento supremamente importante que tiene mucho que ver con la esfera productiva de la vida social. Cuando un grupo alcanza a desarrollar esa transformación, una singularidad, para utilizar los términos de Negri, alcanza
esa transformación del grupo en sí en grupo para sí, entonces se generan unas mutaciones políticas. ¿En qué consisten esas mutaciones políticas? En que se organizan políticamente, pero lo primero que organizan políticamente es la subjetividad, es decir, las ideas, el sistema de ideas compartidas, el sistema de intereses compartidos. Y a partir de esa organización de la subjetividad, adquieren un carácter antagónico con las otras singularidades, estén en el imperio o estén en la multitud, porque ahora ellos tienen la posibilidad de convertirse en un grupo hegemónico y en ese sentido dan vía abierta a la construcción de subjetividades que reivindiquen sus intereses, dan vía abierta a la construcción de la verdad, es decir, originan por su poder una verdad como construcción social. Ya no es una verdad como correspondencia, es una verdad como construcción social. La verdad es lo que dicta el grupo hegemónico. Y ese proceso implica que en términos de información, un grupo así conformado puede establecer en el campo de lo productivo conceptos de verdad sobre valoraciones sociales. Y ustedes ya irán entendiendo que lo que yo estoy significando aquí es que dentro de esas singularidades que estaban entre el imperio y la multitud, hubo una singularidad que se transformó en un grupo para sí, que es la singularidad de los inversionistas, y si se quiere, de los administradores. En términos de la contabilidad, crearon sus conceptos de verdad como construcción social, sus teorías de la valoración como la promesa de beneficios en lugar de la valoración como característica de los recursos, como propiedad de los recursos. Crearon valoraciones subjetivas en sustitución de las valoraciones objetivas, y con eso incorporaron en el mundo productivo ese sistema de valoraciones para la producción de la información, sistema de valoraciones que constituye una falsificación de la realidad, se fundamenta en simulaciones. Y por esa vía entran a promover unas prácticas empresariales que se orientan a una operatividad eficiente en términos dinámicos y a una ineficacia en términos estáticos. Porque es que las empresas ahora no necesitan hacer nada para generar ganancias. Con el solo cambio de valoración ganan. ¿Cómo lo llaman? Otro resultado integral. Con un solo cambio de valoración ganan. Y eso es un generador de ineficacia. Claro, a uno le queda por ahí
como rondando algo entre la cabeza de, oiga, ¿será que estos son marxistas? Y se dieron cuenta que podían organizar renta, organizar ganancia como renta por pura tenencia. Ahí quedan una serie de cosas para que nosotros vayamos reflexionando hacia eso. Entonces establecen una homogeneidad común de acuerdo a los intereses que ellos tienen. Desarrollan unos mecanismos de transformación y cooperación entre las distintas organizaciones en que ellos participan y establecen que las relaciones de ese grupo en términos de localizaciones geográficas, pero también en términos de relaciones sociales, se caracterizarán por un régimen, por una teoría del régimen internacional. ¿Sí? La estandarización contable es una manifestación de la teoría del régimen internacional. Y esa teoría del régimen internacional tiene una característica. No es un sistema de regulación, es un sistema de autorregulación. A nosotros nos dicen, no, es que hay que llevar la contabilidad de acuerdo a estándares internacionales. Y uno pregunta, ¿cuáles? Los que la empresa escoja a través de sus políticas contables de acuerdo a sus intereses. No hay una regla única. Hay un portafolio de opciones dentro de los cuales las organizaciones toman el procedimiento que les convenga, es decir, realizan sistemas de autorregulación, incluidos sistemas de autorregulación ética, porque esa cuestioncita que llaman por allá las salvaguardas son un mecanismo de autorregulación en el campo de la responsabilidad ética. Son un mecanismo de autorregulación. No, observen ustedes que esa transformación de esa subjetividad, esa transformación de un grupo para sí, genera de alguna manera un derecho de lo común. No voy a decir un derecho común porque me enredo con las prácticas anglosajonas. Un derecho de lo común que se presenta como una expresión de biopolítica y de biopoder en el imperio y en la multitud. Biopolítica en términos de que va a controlar las relaciones de poder, y biopoder en términos que va a controlar la supervivencia de unas relaciones de dominio. Y ahora sí, identificado eso, entonces voy a volver a mirar cómo es eso de la fe y la confianza pública. Voy a mirarlo de nuevo. Pero esa vez yo me doy cuenta que los análisis sobre el problema de la fe y la confianza pública no se pueden trabajar en esa relación dual de lo público y lo privado, sino que tengo que mirarlo en esa relación más compleja de lo privado, lo común y lo público, en donde la influencia del Estado queda matizada. La transparencia de la información queda eliminada y es sustituida por la opacidad de la información
que se establece por el maquillaje que permite la aplicación de métodos interesados de valoración de acuerdo a los objetivos de las distintas organizaciones. Desde luego yo no voy a repetir todo ese análisis, pero me parece que sí era supremamente significativo establecer que el análisis de la eliminación de la fe pública no se podía quedar en la esfera de la relación de lo público y lo privado, sino que hay que reconocer la existencia de lo común, que de alguna manera incorpora elementos de lo público y lo privado, pero que hace relación a intereses de unas singularidades que concurren dentro de los conceptos de multitud e imperio. Esta ya muchos de ustedes la conocen. Este es un planteamiento, digamos, de cuestiones estratégicas que podrían permitirnos adelantar acciones tendientes al mantenimiento, a la supervivencia, algunos dirían a la resurrección de la fe pública. El asunto es que nosotros tenemos que empezar a pensar en términos de inclusión por diversidad. Yo no tengo el criterio tan fatal de que los estándares llegaron para quedarse. Eso es un hecho que se ha dado y que cualquier día se modifica. Eso que llegaron para quedarse, eso es una idea tremendamente derrotista. Todo se transforma.